Hola, bienvenidos al episodio 2 titulado El cuidado de los pensamientos. Para poder disfrutar de la felicidad, ese estado de goce y bienestar que resulta de buscar, pero también de alcanzar los valores y sueños personales y colectivos, debemos en primer lugar cuidarnos a nosotros mismos. El cuidado de sí mismos nace de la autoimagen que tenemos de nosotros, que proviene de la aceptación de nuestros rasgos físicos, nuestra posición en la sociedad y nuestro juicio crítico frente a las opiniones de los demás. Es decir, frente al qué dirán. Esta autoimagen positiva nace en nuestra niñez, lo que obliga a los adultos a no convertir a los niños en blanco de juicios y de críticas, porque los niños son muy vulnerables ante las figuras de autoridad y no poseen todavía las fortalezas mentales para enfrentarlas. La autoestima entonces es un estado único a partir del cual podemos amar a los demás. Pero en nuestra sociedad con frecuencia se confunde el amor propio con la vanidad. El mito griego de Narciso en su versión romana aludía a un joven hermoso a quien todas las doncellas amaban, pero él se resistía a ellas porque Narciso solo disfrutaba de su propia imagen, que se reflejaba todos los días en una fuente cristalina de agua, lo que le llevó un día a Narciso a caer en esa fuente y terminar ahogado. En ese triste lugar nació la flor de Narciso, que nos recuerda al narcisismo, una incapacidad para amar que proviene del ego. De modo semejante a Narciso, muchas personas en la utilización de las redes sociales pretenden hablar a otros, pero aparentemente, porque solo persiguen verse es a sí mismos en el Facebook, en el Instagram o en el Twitter, proyectando o aparentando una imagen ante los demás. El cuidado de sí mismo abarca 4 elementos. El primero, cuidar los pensamientos, porque de nuestra salud mental dependen las adecuadas actividades de cognición. El segundo aspecto es cuidar las emociones, que son la sal que da sabor a la vida y que examinaremos en el siguiente episodio. El tercer aspecto es cuidar la salud física, puesto que somos seres no de metal, sino de carne y hueso. Y el cuarto aspecto es cuidar el bienestar financiero, porque Aristóteles nos recomendaba que la riqueza es un complemento de la felicidad. Examinaremos entonces a continuación cómo funciona la mente humana y su cadena de pensamientos y emociones. Pasemos al tablero. ¿Cómo funciona la mente humana? De la siguiente manera. Vamos a invitar a nuestro personaje otra vez. Vamos a invitarlo. Nuestro personaje que se encuentra con los objetos del mundo. Este personaje que procesa la información de esos objetos del mundo, ¿cierto? Y produce pensamientos. Entonces existen 4 dimensiones en que orbita la mente humana. 1, 2, 3, 4. En primer lugar, la dimensión pragmática. La dimensión pragmática de los objetos, de las cosas, la dimensión de las personas, pero también la dimensión de la situación. Es decir, la dimensión de la realidad. Esta realidad se filtra a través de la percepción, pero también se filtra a través de la intuición. Y entramos a otra dimensión que es la cognitiva. La dimensión cognitiva es propiamente la de los pensamientos. Con los cuales observamos, razonamos sobre ellos. Pero esos pensamientos dan lugar a otra dimensión, la dimensión emotiva o pasional. Es la emoción por la cual experimentamos los estados de ira, de miedo, de desagrado o también los estados de alegría. Y finalmente nos encontramos con la dimensión axiológica, por la cual el sujeto evalúa todas las anteriores dimensiones de manera positiva o de manera negativa. Y a partir de esa evaluación elige
dirige una actuación en el mundo. Respecto de lo que nos ocupa, que son los pensamientos, sobre ellos hay que decir que hay que tener en mente la dirección a la cual se dirige. Y esa dirección a la cual se dirigen los pensamientos, hablaremos a continuación de esto, es el pasado, es el presente y es el futuro. Es la dirección que pueden asumir los pensamientos. Pero también hay que tener cuidado con ciertos patrones de pensamiento que son los llamados pensamientos tóxicos. Y hablaremos a continuación y produce mucha infelicidad. Y enunciaremos el mejor pensamiento. Un pensamiento que viene de los estudios realizados por Martin Seligman en su obra La auténtica felicidad, que se estudia actualmente en distintas universidades. El mejor pensamiento. Como acabamos de apreciar, el eje de la dimensión cognitiva son los pensamientos, que provienen de la crianza, la herencia genética y la sociedad, lo que hace que tengan esa influencia directa en nuestras emociones. Pero es muy importante tener en cuenta la dirección, el enfoque hacia donde se dirigen nuestros pensamientos, sea el pasado, el presente o el futuro. En primer lugar, con los pensamientos hacia el pasado, debemos reconocer nuestra historia personal para identificar patrones mentales y aprender lo que podemos mejorar. Sin embargo, existen dos lastres cuando miramos hacia atrás. El primer lastre, mantener el rencor por algún mal o algún daño que se nos haya hecho. Pero ocurre que perdonar es la única llave para liberarnos del pasado doloroso, por lo que habituarnos al perdón nos permite ver a quienes nos hicieron ese daño como personas que tenían un estado de conciencia aún no suficientemente evolucionado. Michelle Bachelet perdonó a los asesinos de su padre en la dictadura de Pinochet en Chile. Y Nelson Mandela perdonó 27 años de encierro en una cárcel para emprender un camino de reconstrucción en Sudáfrica. El perdón libera, produce sanación espiritual y también otorga una paz interior que abre la puerta a la felicidad en el presente. El segundo lastre de los pensamientos hacia el pasado es el de no recordar con gratitud los gestos de bondad, solidaridad, inesperadas ayudas que los demás han tenido con nosotros. Los estudios de la psicología positiva de Martin Seligman de la Universidad de Wisconsin, después de realizar muchas pruebas de tipo científico, han enunciado que la gratitud aumenta el disfrute y la valoración de los buenos momentos del pasado. Cuidar los pensamientos en el presente también es clave para evitar eventuales estados de ansiedad o depresión. Cada uno de nosotros posee unos rasgos genéticos singulares de pesimismo o de optimismo, lo que nos obliga a observarlos y erradicar los pensamientos tóxicos. Y hablando de pensamientos para el presente, es muy importante en esta etapa del aislamiento general no permanecer en la cama o junto al televisor. En esta situación es clave establecer primero una rutina y seguir esa rutina todos los días para así evitar eventuales estados de depresión. Se muestra en pantalla un esquema de una rutina con horarios para la mañana, para el mediodía y para la tarde. En especial en la tarde el horario de las 5, en que seguirá usted disfrutando del curso de la felicidad. Pero también es muy importante que las familias en este momento faciliten a sus miembros momentos de soledad, que les permita, por ejemplo, escribir un diario o simplemente estar solos para reflexionar. En las ciudades se están realizando a las 7 y a las 8 de la noche unas jornadas de aplausos en los balcones, que son muy importantes para mirarnos con los vecinos, lo que nos hará sentir partícipes de la colaboración mutua. Pero es esencial pensar este presente del aislamiento como una oportunidad para la solidaridad con los demás. Pensar el aislamiento como el aporte personal para salvarnos como una comunidad. Los pensamientos también apuntan hacia el futuro y esta mirada debe evitar la preocupación, que es el modo de pensar en que se anticipan irracionalmente sucesos negativos para nuestras vidas. Por esto es necesario mantener un estado de esperanza, un plan para el futuro y la regla de oro del optimismo diario. Es bueno entonces no pasarnos el tiempo mirando noticias. Es bueno destinar solo media hora para las noticias y ojalá las escritas. Pero sobre todo
La mirada al futuro en este aislamiento nos abre la oportunidad que no teníamos antes de preparar un nuevo futuro. Por ejemplo, hacer el curso virtual y gratis que usted necesitaba para ese área específica de su trabajo o de su estudio. Y si era muy derrochador del dinero, pues aproveche para hacer un curso virtual de educación financiera. Convierta el aislamiento en una herramienta para potenciar su futuro. Si observamos a nuestros pensamientos de manera pausada, podemos encontrar algunos rasgos automáticos de los siguientes patrones de pensamientos tóxicos. En primer lugar, el pensamiento pesimista es el que dice todo va a salir mal, está saliendo mal o tenía que salir mal. Su emblema actual es no vamos a salir de esto. En segundo lugar, el pensamiento incapacitante que dice no puedo, no soy capaz, si lo hago fracaso o no valgo nada. Está también el pensamiento obsesivo que se centra en un solo punto y descarta alternativas para ver las cosas de otra manera. Es típico del popular terco que algunos tenemos la oportunidad de conocer y otros de padecer. Finalmente, un pensamiento tóxico es el ideologizado, que es el más peligroso, porque se alimenta de creencias que impiden, generalmente políticas, que impiden ver la realidad y que continuamente agitan la intolerancia entre las personas. Terminemos esta sesión con el mejor pensamiento para nosotros mismos, elaborado por Martin Seligman en la Universidad de Wisconsin, diciéndonos a diario: todo lo bueno que me ocurre es permanente, es propio de mí y es eterno. Y lo malo que me ocurra es algo transitorio, es local y es solucionable. Esta es la fórmula del pensamiento que nos asegurará la felicidad. Mañana estudiaremos a las emociones. Así que por favor, en la mañana vea la película Intensamente por Netflix de la productora Disney y la comentaremos en la sesión de mañana. Y recuerde que usted sabe ser feliz.